Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video informativo, señores, de Warzone Mobile. Sí, señores, lo que están visualizando es la tercera persona en sus días de Call of Duty Warzone, cerca de 2020, o algunas personitas que utilizaban esto básicamente, que es la tercera persona. Queremos hablar de esto porque mucha gente ha preguntado, ¿de esto va a haber tercera persona en lo que es Call of Duty Warzone Mobile? Pues tenemos muchas cositas en las cuales vamos a hablar, así que dejando tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, activa la campanita. Estaremos ahorita actualmente mencionando y diciendo todo lo nuevo de momento que se sabe actualmente conforme al desarrollo de Warzone Mobile. Claro que sí, señores. Bueno, entremos con lo primero, luego vamos a seguir con lo consiguiente, porque obviamente hay buenas noticias y pues de momento no hay malas noticias para Warzone Mobile, solo la única mala noticia, que bueno, tal vez mucha gente se indigne o piense que es un error. Pero bueno, en fin, cositas de la vida, cositas menos. La tercera persona, como ustedes saben, en Warzone en su totalidad mucha gente la ha querido. O sea, básicamente es lo que están visualizando el día de hoy. Pues hay gente que ustedes saben le encanta la tercera persona, que si juegan el Battle Royale de COD Mobile en tercera persona, que si juegan el PUBG Mobile, que si juegan actualmente el Apex Legends en tercera persona. Pero les tengo malas noticias, y es que los desarrolladores han confirmado completamente, o sea, rotundamente han dicho no va a haber tercera persona ni de pedo, solo full primera persona. Me van a decir muchas personas de esto, entonces ¿de qué sirve comprarse skins? Entonces te voy a decir la verdad, igual siempre se compran skins, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas se compran sus skins tal cuales, pese a que el juego sea de primera persona. En serio, lo digo porque en Warzone pues tengo el titán acorazado y pues yo sé que no lo puedo ver en su totalidad, a menos que esté utilizando el paracaídas o una cuadraciclo, o incluso esté manejando un buggy o algo por el estilo, para que pueda ver el skin. Pero en fin, esto no creo que vaya a suceder, no va a haber tercera persona. Esto es rotundamente una noticia que han comunicado los desarrolladores, ya para que lo sepan. Y pues, no sé, lo veo bien, honestamente ya mucha babosada de que estén dividiendo comunidades entre tercera y primera persona. Aprendan a jugar primera persona los de tercera, y los de primera pues no solo digan ya primera y ya y muere. Pero es normal, Warzone nunca se ha jugado en tercera persona. Me voy a decir de esto, pero venimos de lo que es actualmente COD Mobile con el Battle Royale en tercera persona, y no. Tencent Games a huevo quiso de que jugáramos nosotros tercera persona en COD Mobile, porque así es Tencent Games, que siempre pone una que otra cosita en juegos de primera y los pone en tercera. El ejemplo lo tienes actualmente con Call of Duty, y también lo tienes con Apex, que básicamente Lightspeed Studios y Team Studios, dos estudios de Tencent Games, han puesto completamente la tercera persona, haciendo el parapeto de, bueno, PUBG barra div actualmente con lo que es la tercera persona. Pero no, son juegos de primera persona al día de hoy. Incluso era la primera vez de que Call of Duty se podía jugar en tercera persona. Entonces, no, ni de pedo, ni de chiste, dijeron los desarrolladores. Además Activision, el que está desarrollando completamente todo esto, dijeron que ni por cerca va a haber, obviamente, lo que es tercera persona. Vamos full primera persona. Me alegra mucho, honestamente. Campo de visión va a haber, igual que en el DPC, ya para que lo sepan. Field of View, básicamente un campo más dinámico, en teoría. Y bueno, veremos qué pasa. Cositas nuevas sobre noticias, señores. Si es que, bueno, hoy salía, bueno, creo que hoy salía una mecánica nueva de trabajo, o mejor dicho, una nueva oferta de trabajo, que aquí la tengo actualmente, esta salió, que es la de gerente asociado de productos de esports. Y es que, señores, Activision quiere empezar con los esports y el competitivo de Warzone de inmediato, mejor dicho. Y pues confirman lo que ya se sabía, básicamente que el juego va a salir este año. Tal cual, así lo dicen. El gerente de productos asociados será un puesto de contrato responsable de respaldar la reparación y ejecución de productos competitivos de Call of Duty a través de nuestra IP, mientras nos preparamos para lanzar nuevos productos en 2022. Dijo nuevos productos, no dijo un producto, lo que quiere decir de que, pues sí, ya sabemos, lo típico. Warzone Mobile y Modern Warfare 2, que son los dos títulos a seguir. Bueno, 3 títulos, teniendo en cuenta de que Warzone va a estar llegando, así que son muchos títulos. En fin, el trabajo incluirá, entre otros, el desarrollo de formatos de torneos competitivos, transmisiones de apoyo, contratación de gestiones de jugadores competitivos, personas influyentes, cositas de la vida y más. La familiaridad con Battle Royale y los deportes móviles es un requisito previo. Este puesto trabajará en estrecha colaboración con las partes interesadas en toda la franquicia de Call of Duty y la liga Call of Duty. O sea, básicamente harán la COD League en Warzone Mobile. O sea, me lo esperaba porque mucha gente siempre ha pedido que haya competitivo. O sea, para la gente que le gusta el competitivo y le gusta ver el competitivo. Y pues todo apunta de que será muy apoyado lo que es el Warzone Mobile, en teoría. Así que todo perfecto, todo bien, honestamente.
ya cada vez más cerca del que el juego salga, obviamente con su fase beta. Luego tengamos actualmente el pequeño preview del juego. No creo que ya soft launch, lo van a tirar de un solo. De momento, como ustedes saben, están con los alpha testers ya para finalizar las últimas semanas. Y pues de un solo tirar la beta de lo que va a ser actualmente Warzone Mobile. Dudo mucho que Project Aurora ya se vaya a llamar Project Aurora en la fase beta y ya denominemos completamente su nombre de pila, o sea, el nombre original que va a tener actualmente Warzone Mobile. También en detalle van a tener un gameplay, por cierto, de Warzone Mobile. No sé, o sea, quería subir un gameplay, bueno, les quería subir un gameplay de Warzone Mobile por si quieren observarlo y seguir viendo el desmadre, como siempre, ¿verdad? Solo que esta vez con el AX50 y con la ametralladora ligera que se parece a la M4 MLG, pero en realidad no es la M4 MLG, es la RAK. Bueno, en fin, señores, vamos a ver qué tal, cómo sale todo de buena manera. Como ustedes saben, se tiene entendido de que el juego va a salir con un Battle Royale. Posiblemente luego tengamos un multijugador, o sea, básicamente más largo, a larga escala si todo sale bien. Y pues que solo van a ser zonas pequeñas del mapa de Verdansk o mapas pequeños actualmente de lo que va a ser el Warzone, tranquilamente. Así que es normal que esto suceda. En fin, mis queridos cracks, quiero decirte algo y es que pues estamos a la espera completamente de que tengamos noticias de Warzone en agosto. Así que puede que sea un buen mes para el Project Aurora / Warzone Mobile. Esperemos que sí, porque ya cada vez falta muy poco para que logre salir. Aún no hay fecha exacta para que salga el juego en iOS y en Android. Porque pues como ustedes saben están en fase alfa y pues estamos esperando, mejor dicho, el tráiler oficial confirmando lo que es la salida del juego o la salida en redes sociales de las cuentas oficiales de Warzone. Y que tengamos actualmente pues lo típico que estamos esperando, una fase beta para finiquitar completamente el desarrollo de este juego y que salga a este año. La monetización del juego se ha tocado un poco para los que me estén preguntando. Y pues se tiene entendido que la monetización va a ser precios estables y módicos. Nada exorbitante, según tengo entendido, por parte de Activision. Pero veremos qué tal, veremos que se cuece. Y ojalá nos sigan los pasos de la monetización de COD Mobile. Sería muy del agrado de toda la comunidad si logra pasar esto. Yo sé que el juego va a ser gratuito, que no va a ser pay to win ni nada por el estilo. Pero yo sé que a la gente siempre le gusta gastar en skins. Así que lo importante, como siempre, yo te digo, si tienes una muy buena monetización, pues el desmadre va a ser todavía completamente mejor. Y va a ser muy bueno. Así que las cosas como son, cracks. Las cosas se tienen que decir y así va a ser. Bueno, en fin. Este ha sido un video informativo de Warzone Mobile. Como siempre, cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de cosita, pues se las haré saber en la barra de los comentarios, mis queridos cracks. Pues bueno. La verdad es que estoy muy emocionado, así que vamos a ver qué se cuece conforme a Warzone Mobile. O sea, vamos a ver qué tal. El derrocador completamente del Call of Duty Mobile es un mismo Call of Duty. No me sorprende. En fin y al cabo, solo Call of Duty puede superarse a sí mismo. Solo que cuesta que logre hacerlo de esta manera. En fin, cositas de la vida, cracks. Con esto me despido y nos veremos en un próximo video informativo de Call of Duty Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.